todos los martes. Dicho esto, nos vamos a meter en otro de los temas de análisis de la semana y desde que asumió este gobierno, que tiene que ver con, bueno, las idas y venidas en la política internacional, o particularmente en las relaciones internacionales que la Argentina tenía estrechadas y en gran medida, o en algunos casos incluso las está cambiando, su propio rol histórico. Y es un tema, bueno, muy interesante para hablar, y tenemos, bueno, la posibilidad en este momento de estar ya en comunicación con Guillermo Carmona, abogado, exdiputado nacional por la provincia de Mendoza y exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la República Argentina. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Gregorio, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente, muchas gracias por el tiempo. Teníamos ganas de poder dialogar bueno, con vos al respecto de tu mirada, de cómo la Argentina, yo sé que es una pregunta amplia, pero también nos interesa que pueda llevarlo para donde a vos te parece que son quizás los ejes más importantes de los movimientos de la política internacional que está haciendo este gobierno, ya sea desde el rol mismo de Javier Milei como desde su Cancillería, teniendo en cuenta, ¿no?, los hechos del último tiempo vinculado a, bueno, ataques a otros presidentes, una política, nosotros consideramos, de sumisión hacia algunos poderes del norte global. Bueno, ¿cómo estás viendo vos esos movimientos que está tomando la Argentina? Sí, bueno, les agradezco mucho la posibilidad de charlar sobre estos temas que empiezo diciendo, son temas que a veces se perciben en la sociedad y en la política como temas lejanos, ¿no? Como temas que tienen que ver con una agenda que está desvinculada con los problemas cotidianos que vive la población, y que sin embargo, como se está viendo reflejado en los últimos días, siempre hay que tener en cuenta que la política internacional repercute fuertemente en la política interna. Todo es política internacional en algún sentido, ¿no? Fíjense que la situación que se está dando, la tensión con España, cuando empieza a aparecer el impacto que puede tener en las inversiones españolas en la Argentina, uno dice, bueno, eso es trabajo argentino que se puede llegar a perder, eso es actividad económica que se puede llegar a perder, eso es complicación de la circunstancia, son inversiones que se pueden retirar, más de 20.000 millones de dólares de inversiones que se pueden retirar del país. Bueno, una serie de circunstancias que hay que tener muy en cuenta. Por eso la política exterior no está desvinculada de lo que vivimos cotidianamente, y hay que tenerlo en el análisis cotidiano de la situación. La política de Milei se puede definir como una política dogmática. Claro. El dogmatismo, en el caso de Milei, tiene riesgo de exacerbada ideologización. Un extremismo ideológico es el que marca esa política dogmática que llevan adelante. Además de ser dogmática, es una política maniquea, y creo que hay que tener en cuenta que el maniqueísmo lleva a determinar buenos y malos, a aplicar criterios que no siempre tienen que ver con lo que está pasando actualmente en el mundo. Cuando se aplica el criterio de que hay países socialistas, comunistas, en un momento en el que el comunismo y el socialismo, como se lo concibió en la década del 70, del 80, se trata de trasladar eso al momento actual, se equivoca el diagnóstico. Entonces, estos son los rasgos generales del enfoque político, de la política exterior de Milei y de su gobierno, a lo cual se suman algunos elementos que son muy preocupantes. Por un lado, una política rupturista hacia la región, confrontativa y rupturista, que ha implicado el ataque a presidentes de países vecinos, a gobiernos de países vecinos, una política de alejamiento de los
ámbitos alternativos que existen en la política internacional, como son los BRICS, una política que se funda en estas decisiones de ruptura con la región, el alejamiento de otros polos de interés para la Argentina, en el alineamiento automático con Estados Unidos, y lo que eso implica, y una política además de desmalvinización. Hay un proceso de desmalvinización de la política exterior argentina. Sí. Esto significa sacar a Malvinas de la agenda. Eso te queríamos preguntar en particular, también habiendo sido secretario de Malvinas en representación, ¿no?, de la Argentina, ¿Qué consecuencias tiene, principalmente los dichos y las acciones de Milei respecto a la causa Malvinas, en su fanatismo explícito y dicho por él mismo, a Margaret Thatcher, como también, lo escuchamos en declaraciones con la BBC, donde hablaba de básicamente postergar un poco la causa Malvinas, como diciendo que el tiempo lo resolverá, ¿no? Yo creo que el enfoque de Milei de la cuestión Malvinas es un enfoque que está anclado en su eje principal de política exterior, el eje dogmático de alineamiento con Estados Unidos, con Israel y con las democracias del mundo libre, como dice Milei, aplicando una categoría de hace 40 o 50 años atrás, que ya no se usaba además. ¿Por qué digo que tiene que ver con eso? Porque esto de las democracias del mundo libre es un eufemismo. Milei ha demostrado tener como principal política de alineamiento, además de Estados Unidos y Israel, que ha sido de manera absolutamente explícita, el alineamiento con Gran Bretaña. Milei ha alineado la política exterior argentina con la política exterior de Gran Bretaña, que es una política exterior que en la relación con la Argentina tiene como prioridad que el tema Malvinas no esté en la agenda. Y esto es un rasgo característico. Desde el 10 de diciembre del año pasado hasta ahora se ha manifestado ese rasgo en la ausencia de cualquier tipo de reafirmación explícita de la soberanía argentina, la omisión de cualquier tipo de reclamo o de exigencia al Reino Unido de que cumpla el derecho internacional, y una actitud de sacar el tema de la agenda. La Cancillería, la Secretaría que tiene a cargo estos temas, los ha irradiado estos temas de la agenda cotidiana de la Cancillería, y además tengan en cuenta que este alineamiento automático con Estados Unidos, con Israel, con Gran Bretaña, agrega una serie de dificultades cuando el gobierno de Milei le abre las puertas a Estados Unidos, a la presencia militar estadounidense en el Atlántico Sur, en Ushuaia, en la hidrovía, porque tengamos en cuenta, Gran Bretaña es el principal socio político, económico y militar de Estados Unidos. Claro. Entonces, tenemos por un lado parte del territorio ocupado por una potencia con la que Milei busca alinearlo, Gran Bretaña, y al mismo tiempo se abre las puertas de una intervención mucho más directa en cuestiones vinculadas a la seguridad, a la defensa y a la política exterior y en general, a el principal aliado y todavía en el momento actual la potencia más importante en el mundo, que es Estados Unidos, más allá del significativo avance de China. Entonces estamos en una situación muy, muy complicada, que lo que hace es ponerle a la Argentina en una situación de subordinación, de dependencia y de pérdida de autonomía. Sí, Guillermo, te quería consultar, bueno, hablaste de la dogma que tiene Javier Milei en política internacional. Esta gran alineación con Estados Unidos y con Gran Bretaña también hizo quizás que una de sus primeras políticas fuera no aceptar el ingreso al BRICS, entendiendo a China también como el mayor socio comercial de la República Argentina. Y nos cierra también algunas puertas para el comercio con la India y los nuevos, digamos, países que entraron como Etiopía y demás. ¿Cómo afecta económicamente entonces quizás la política exterior de Javier Milei a la República Argentina? Tiene una serie de impactos que todavía sus consecuencias son impredecibles, ¿no?
Por lo pronto, Argentina tiene que afrontar, muy probablemente, si el gobierno no consigue un acuerdo con China, la devolución del swap, que estaba para ser renovado, estaba todo encaminado para ser renovado, son $5.000 millones que el gobierno argentino tendría que desembolsar. Eso, imagínense que presiona sobre las reservas y sobre la economía argentina en general. Argentina está perdiendo mercados internacionales muy importantes. Se está resintiendo, con el tiempo lo vamos a ver más claramente, pero ya hay indicios de que se resiente la relación económico-comercial con Brasil. Se debe aprovechar la oportunidad de intensificar los vínculos económicos con China. Ya con China también hay un resentimiento de la relación comercial. Y todo esto a partir de una percepción absolutamente desajustada de la realidad respecto de lo que representan los BRICS. Los BRICS no son un bloque ideológico. Claro. En los BRICS conviven, fíjense, desde su fundación, conviven en los BRICS China con la India, que son países que compiten en lo económico, pero que además tienen conflictos estratégicos en el área del Indo-Pacífico y tienen problemas limítrofes entre ellos, con dos perfiles ideológicos absolutamente desiguales, dispares. No se puede decir que ideológicamente el primer ministro indio sea afín ideológicamente a Putin o afín ideológicamente a Xi Jinping. Es un político que algunos incluso lo califican como un derechista, populista, frente a un comunista como Xi Jinping, pero que al mismo tiempo aplica en el comercio internacional las reglas del capitalismo e incluso en la economía interna china. Sí. Aplicar criterios dogmáticos de esta naturaleza produce graves errores de percepción. Se ha sumado a los BRICS en la última tanda en la que iba a entrar Argentina. Se ha sumado Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal socio estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente, junto con Israel, digamos. Son los dos principales actores para Estados Unidos en Medio Oriente. No se puede considerar que haya ahí una coincidencia ideológica del gobierno saudí con los otros gobiernos. Es un bloque de naturaleza principalmente económica, comercial, cada vez más financiero, en donde los países hacen valer sus intereses, sobre todo económicos y comerciales. Entonces, estas percepciones inadecuadas, esta percepción de Milei de que Lula es un comunista y corrupto además, no hacen otra cosa que dañar la relación entre los países y complicar las relaciones bilaterales. Ni que hablar, porque fíjense, si hay un país al que Milei podría haber puesto en la categoría que él suscitado de democracias del mundo libre, está España. España ha sido para la Argentina la puerta hacia Europa, la puerta hacia la Unión Europea. Después de que se resolvieron las diferencias que tuvimos por el caso Repsol y YPF, se pudo reconducir positivamente la relación entre Argentina y España. Hoy la ha dinamitado Milei esa relación. Guillermo, entonces, sí, las consecuencias son graves y no solamente son las inmediatas. Claro. Van a tener efectos en el tiempo. En esta línea justamente, y también digo, como vos que fuiste también parte del poder legislativo, lo tiro como opción, pero no como una respuesta necesaria a la pregunta que voy a hacer. ¿Qué freno, digo, o mejor dicho, se le puede poner un freno
a este rumbo de la política internacional de Javier Milei? ¿Qué formas puede haber? Digo, ¿hay otro poder que pueda limitarlo? O tiene, porque digo, justamente ante la cantidad de consecuencias que sabemos, digo, me parece que los que nos interesa un poco la política internacional es todavía más angustiante ir viendo, ¿no?, los movimientos que toma este gobierno. ¿Hay alguna forma de ponerle un freno a esta política dogmática, sea desde otro poder, sea desde el poder popular? Digo, ¿qué posibilidades hay también de que se le pueda marcar el rumbo de la política internacional, o solo queda sentarse a ver cuáles son esas consecuencias? No hay que sentarse de ninguna manera. Vos sugerís el camino. A mí me parece que en primer lugar, es muy importante que el Congreso asuma plenamente sus funciones de exigir explicaciones, e incluso el poder que tiene de exigir que se respete la Constitución en cuanto a las competencias del Congreso Nacional. Uh-huh. La política exterior está en manos del Poder Ejecutivo, eso es así. Pero el Congreso tiene atribuciones en política exterior que tienen que ver con aprobar o desaprobar cosas muy sensibles, acuerdos que se hagan con otros países. Si yo fuera diputado en este momento, estaría pidiendo que todo lo que se ha firmado con Estados Unidos se mande al Congreso, para que el Congreso lo analice y eventualmente lo apruebe o lo rechace. Por ejemplo, lo actuado sobre la hidrovía. Esta habilitación a que un cuerpo del Ejército de Estados Unidos, un cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos, tenga una intervención directa en la hidrovía. Me parece que es un tema que el Congreso tiene que exigir que se discuta en el Congreso. Claro. Es un tema demasiado grueso para que quede solo en manos del Poder Ejecutivo. Los ejercicios militares, se están realizando ejercicios militares que no han sido aprobados por el Congreso. Entonces, el Congreso tiene que exigir explicaciones, y me parece que la atención puesta a otros temas urgentes, críticos de la economía y de la vida social, han hecho que estos temas queden un poco para otro momento, y otro momento puede ser tarde. Lo mismo los temas vinculados a Malvinas. Yo ayer tomé conocimiento que la canciller ha sido convocada al Senado Nacional. Bueno, es una instancia que puede ser muy importante, ¿no?, para que den explicaciones, para que se hagan cargo, se hagan responsables de lo que están produciendo. Pero hay otra dimensión que yo creo que es una dimensión que hay que protagonizarla más, que es que la ciudadanía tiene que reaccionar frente a esto. Ya han habido expresiones que cuestionan el accionar del gobierno en relación con la cuestión Malvinas, por ejemplo, desde centros de veteranos de guerra o de organizaciones de familiares. Han surgido algunas voces académicas muy importantes llamando la atención sobre lo que está pasando con la cuestión Malvinas y otras cuestiones. En el tema antártico hemos planteado que no puede ser que el gobierno argentino no diga nada respecto de cosas que están pasando en la Antártida Argentina, como es descubrimiento de una reserva hidrocarburífera. Bueno, se empiezan a levantar voces, y me parece que esto debe intensificarse, porque, reitero, se están tomando decisiones que van a traer gravísimas consecuencias, y que si no se reconducen a tiempo o no se detienen a tiempo, van a ser consecuencias muy negativas para el país, que van a agravar la grave situación ya económica y financiera que estamos viviendo. Totalmente. Guillermo, muchas gracias por el tiempo, por hablar con nosotros. Esperamos volver a tener oportunidad, porque obviamente quedaron muchas cosas por fuera, pero bueno, te agradecemos por esta charla. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto, a disposición. Igualmente. Pasaba Guillermo Carmona, abogado, ex diputado nacional por la provincia de Mendoza y ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación, hablando un poco de las relaciones internacionales. Es muy amplio el tema, creo que tranquilamente son bueno, por algo existe un programa como Marchejeando, porque podemos estar horas hablando de son horas de horas política horas internacional, horas. Pero bueno, un buen pantallazo también de cómo el dogma que tanto se le ha atribuido a los gobiernos nacionales y populares, ¿no? Sí. Y una asociación de el peronismo con, no sé, el socialismo, qué sé yo, los comunismos del mundo, no sé qué pavada han dicho. Sí.
de golpe no hay nada más sobreideologizado que la política que está llevando a cabo Javier Milei. Que atenta contra los intereses de la República Argentina. 100%. 100%. Y como decía Carmona, con consecuencias que quizás no podemos vislumbrar ahora, pero que a largo plazo van a ser muy graves para la Argentina. Sí. Lo del BRICS me parece lo radica en la perfección de cómo países que no tienen nada que ver en la política interna y también en la organización, digamos, geopolítica, pueden convivir en acuerdos comerciales. Es el mundo que está cambiando y Argentina que ha decidido, bajo este gobierno nacional, quedar por fuera de ese cambio al cual habíamos sido invitados. Me parece que es quizás lo más triste de la etapa, ¿no? Porque una cosa es quedar afuera porque te dejan afuera y otra cosa es decidir quedar afuera del futuro del mundo. Veremos cómo se recompone eso. El que se va sin que lo llamen, vuelve. Y ojalá lo llamen. No, es el que se va sin que lo echen. Sin que lo echen. Claro, me quedé pensando en el dicho, es el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Es que vamos a volver a gobernar y vamos a volver a recomponer nuestra política internacional, pero tiene que ser lo más pronto posible para que los daños sean lo menos graves. Es tarde ya, pero debemos una tanda, pero la charla estaba interesante, así que ahora nos quedamos con la tanda. Mándennos sus canciones románticas en este miércoles de la Semana Patria, pónganse sus escarapelas y a la vuelta muchísimo más en este programa. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo.